Dios los bendiga, apreciados hermanos. Qué bueno es poder iniciar un trimestre más del estudio de la palabra de nuestro Dios a través de nuestro folleto de la lección de escuela sabática. Este trimestre estaremos estudiando el libro de Salmos. Este es un libro muy interesante, es el libro más largo de toda la Biblia. Este es un libro que pertenece a la sección de los libros poéticos, mucha poesía, muchos autores bíblicos, y sin duda será de gran aprendizaje cada uno de los conocimientos que iremos explorando semana a semana. Bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática número 1, que lleva como título Cómo leer Salmos. Dios sea con ustedes y acompáñenos en el desarrollo de esta lección. ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Qué alegre es poder para mí volver una vez más a tener este momento especial de estudiar la palabra de nuestro Dios a través de la lección de escuela sabática. Le saluda el pastor Ananías Mamani y quiero invitarlo a que usted pueda compartir este video, que pueda compartir con sus amigos, con sus seres queridos, familia. También, si usted no se ha suscrito a este canal, lo pueda realizar. También pueda darle un like para que podamos formar una comunidad del estudio de la palabra de nuestro Dios, la lección de escuela sabática, semana a semana. La lección de esta semana tiene un punto muy especial que enseñarnos. Realmente vamos a ver que estos temas pueden tener un eco especial en nuestra vida diaria. Después de miles de años transcurridos desde aquel momento en que se escribieron esos salmos y llegar hasta este siglo XXI, nos llena de seguridad de que es como que si ese salmo hubiese sido escrito para este tiempo, porque al final algo es cierto, Dios fue el único autor. A pesar de que han pasado tanto tiempo, la palabra de Dios se ha mantenido intacta. Quiero presentar 6 puntos a los cuales vamos a hacer referencia en este estudio de la lección de escuela sabática, el cual lleva por título Cómo leer Salmos. Vamos a ir a ellos. 6 puntos. Primero, Salmos, palabra de Dios. 2. Importancia de los salmos. 3. Compositores de los salmos. 4. Un cántico para cada etapa. 5. Los salmos son oraciones. 6. El mundo de los salmos. Bueno, vamos a ir explorando cada una de ellas. En el primer punto, que tiene que ver como los salmos, palabra de Dios, vamos a ver que diferentes autores, diferentes personajes del Nuevo Testamento, y por supuesto también otros del Antiguo Testamento, citaron los salmos como palabra de nuestro Dios. De hecho, en nuestra lectura bíblica de esta semana, el cual es el texto para memorizar, que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 24, verso 44 y 45, dice: Y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Jesús está queriéndoles enseñar, profundizar acerca de la palabra de nuestro Dios. Y cuando usa la palabra de Dios, no solo dice la ley de Moisés, que son el libro de los Pentateucos, o el libro de los profetas, que estamos hablando de los profetas mayores, desde Isaías hasta Malaquías, ¿verdad? Que son profetas mayores y profetas menores. Sino también se va a parte de los libros poéticos, que es el libro de Salmos. Y dice, para que entendieran las Escrituras. O sea, Jesús quiere hacer mención de que los Salmos es parte de la Escritura. Otro texto bíblico está en el libro de Marcos, capítulo número 12, versículo 10, el cual dice:
ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. De tal modo que aquí también se utiliza un texto bíblico que se encuentra en los Salmos. O sea, es una cita que está en Marcos, pero que su primera aparición se encuentra en Salmos capítulo 118, versículo 22 y verso 23. Otro ejemplo como esta vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 34 y 35, el cual dice: respondiendo Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Sí, dijo, dioses, a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esta cita también es mencionado por Jesús, pero la primera aparición de esto está en los Salmos. En el Salmo 82:6 se hace mención de esta cita que toma Jesús. Junto con esto, un poco más adelante, en el capítulo número 13 y el versículo 18 del libro de Juan dice de la siguiente manera aquí la palabra de nuestro Dios: no hablo de todos vosotros, yo sé lo que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta cita Jesús toma de otro salmo que se encuentra en el capítulo 41:9, por supuesto del libro de los Salmos. Y así podemos ir viendo muchos textos bíblicos mencionados, inclusive en el Nuevo Testamento, haciendo mención como palabra de Dios y tomando esta escritura de Salmos para algún cumplimiento que se estaba dándose en los tiempos de Jesús. Y por supuesto los apóstoles también utilizaron. ¿Qué podemos concluir en esta sección? Que los Salmos es parte del canon bíblico. Es un libro inspirado, es la palabra de nuestro Dios. Vamos a la segunda sección, y esta tiene que ver con la importancia de los salmos. Importancia de los salmos. Y vamos a ver algunas pautas. ¿Por qué los salmos son importantes? ¿En qué tipo de actividades se utilizaban estos salmos? La primera de ellas, vamos a ir, que los salmos se utilizaban, por ejemplo, para la ceremonia de instalación del arca en Jerusalén. Se cantaron algunos salmos, como la que se encuentra registrada esta instalación en Primera de Crónicas 16, 7 al 43, y se cantaron los salmos del capítulo 105, 1 al 15, el capítulo 96, 1 al 13, y el capítulo 106, versos 47 y 48. De tal modo que estos salmos que están registrados allí se utilizaron en el momento de la ceremonia de instalación del arca de Jerusalén. Son importantes, son parte de ese momento para alabar, de entonar para nuestro Padre Celestial. Otro, por ejemplo, vamos a ver que también se utilizaron en las dedicaciones de casas, para casas, palacios, dedicación de templo. El Salmo 80 presenta de manera muy interesante esa victoria que Dios quiere dar. El Salmo 80 es esa expresión donde se quiere presentar a un Dios soberano, un Dios creador y un Dios que está siempre al frente para decir: aquí estoy con ustedes. Y es un salmo de regocijo, es un salmo en medio de las penas, en medio de las aflicciones, que Dios es el que puede dar victoria. Ese es otro tipo de salmo, es para también liturgias. Por ejemplo, el Salmo 92 se utiliza, se canta, se presenta un himno litúrgico relacionado al día sábado, al Shabbat, como presentando a Cristo Jesús, a Dios como el creador y soberano de todo. Podemos ir a otros salmos que tienen que ver con alabanzas. Llámese el Salmo 95, por ejemplo, que es un salmo de acción de gracias. De hecho, para fiestas especiales, ¿verdad? De hecho, en el Israel moderno,
utiliza este Salmo 95 para una de las fiestas conocida como la Hanukkah, ¿verdad? Que lo utilizan para el inicio de esta fiesta especial de ellos. Y hay otros libros como Colosenses 3:16, Santiago 5:13, Nehemías 12:8, que dicen, alaben los salmos, entonen los salmos. O sea que podemos nosotros también decir que son importantes para alabar a nuestro Dios, para exaltar el nombre de nuestro Dios y para que el Dios nuestro sea vindicado siempre. También los salmos son utilizados para las fiestas religiosas que tenía el pueblo. Por ejemplo, algunas fiestas importantes, el Pentecostés, ¿verdad? La Pascua, el de los tabernáculos, tenían momentos para, por ejemplo, el tema de las fiestas de la luna nueva, para la dedicación del templo, ¿verdad? Se utilizaban estos salmos también. De hecho, desde el Salmo 120, capítulo 120, hasta el capítulo 134, se presentan diferentes salmos de alabanza para personas que venían de diferentes lugares para participar de las fiestas importantes, de las tres sobre todo importantes que tenía el pueblo judío. Y a esto se le llamaba ese peregrinaje, ese caminata de peregrinación que llegaban hasta Jerusalén. Y cuando iniciaba esto, cantaban algunos salmos. A esto se le conoce como los Jalel, el Jalel egipcio y el gran Jalel, que está en el Salmo 120 al 134. Y también está el Jalel diario, que se encuentra en el Salmo 145 al 150, donde específicamente estos salmos eran de alabanza en los cultos matutinos en las sinagogas. Si usted nota, nos muestra entonces que los salmos tomaron un lugar muy importante para alabar a nuestro Dios. Aquí concluimos la segunda sección y vamos a la tercera, que tiene que ver con los compositores de los salmos. Entre ellos vamos a encontrar a David, Asaf, los hijos de Coré, Emán el Esraíta, Etán el Esraíta, Salomón, Moisés y entre otros. Estos fueron algunos compositores del libro de los Salmos. Por supuesto, el que compuso más salmos y tiene más colecciones es David, ¿verdad? Pero también hubieron otros personajes que tuvieron colecciones como Asaf, los hijos de Coré y los que son de Esraíta, ¿verdad? Entonces tienen algo muy especial, importante en esta construcción para tener estos 150 capítulos del libro de Salmos. Ahora, conocer un poco a estos autores nos lleva de algo muy interesante, porque estos personajes, cuando escriben diferentes salmos, lo escriben en diferentes, tal vez, sentimientos encontrados. Probablemente estos salmistas, cuando escriben, también lo hacen en una experiencia única que ellos estaban atravesando. Por ejemplo, el capítulo 25 se presenta al salmista teniendo ese momento de oración, de súplica, de confesión, de arrepentimiento. Un salmo de pacto, por ejemplo, está en el Salmo 89:1. Un salmo donde el salmista está pasando por un sufrimiento físico y mental, el Salmo 88. O cuando David está siendo desterrado, cuando David está siendo perseguido de Jerusalén, podemos ver el Salmo 84. Y así podemos ir viendo diferentes salmos donde los salmistas escribieron en momentos de alegría, en momentos de júbilo, en momentos de bienaventuranzas, pero también escribieron salmos cuando estaban tristes, cuando había penas, cuando había persecuciones, cuando necesitaban refugio, cuando necesitaban auxilio. Hermanos, quiero hacer aquí un paréntesis. Dios nunca prometió que no habría dolor. Dios nunca prometió que Él estaría ausente también en el dolor, ¿no? Él dijo que en medio de ellas Él estaría con nosotros, pero no prometió que no habría dolor, que no habría sufrimiento, que no habría angustias. Lo hay. Y en medio de ellas, una de las formas
que aprendemos de estos autores es que podemos alabar a nuestro Dios o podemos escribir esas cartas, esos poemas, esas poesías para exaltar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios, porque son testimonios de redención, porque son historias reales de salvación. Bueno, vamos a pasar a nuestra cuarta sección, que tiene que ver un cántico para cada etapa. Vamos a leer algunos de ellas, de los muchos que hay. Para engrandecer la majestad de Dios, para dar acción de gracias, en medio de las lamentaciones, para vivir una vida práctica, salmos regios y salmos históricos. ¿De qué hablan estos? El Salmo 3, el 33 y el 109, estos capítulos, nos relatan de alguna manera que estos personajes, en toda etapa de su vida, buscaban exaltar a nuestro Dios, y tal como se encontraban en esa realidad de su vivir, exaltaban a nuestro Padre Celestial. Mire, David escribe el Salmo capítulo 3 cuando él está escapando de la muerte, porque su hijo Absalón está persiguiéndolo, es el traidor, y él está escapando ahí de la muerte. Cuando digo de la muerte, es de la amenaza de muerte que le está queriendo causar. Y él escribe este salmo y dice: Jehová, Dios mío, líbrame, sálvame. Cuando pasa por persecuciones, David escribe. De tal modo que en toda etapa, sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, juventud, en nuestra joven adulto o un adulto o una tercera edad, en toda etapa podemos nosotros exaltar a nuestro Padre Celestial. Son salmos que pueden prestarse para alabar la majestad de nuestro Dios, para adorar al soberano Dios todopoderoso. De hecho, los salmos regios tienen que hablar con el Dios Rey, con el Dios poderoso, con el Dios omnipotente, con el Dios omnisciente, omnisapiente, omnipresente. De tal modo que estos salmos nos también ayudan a vivir una vida práctica de manera moral y éticamente correcta ante los ojos de nuestro Dios. Esos salmos para dar acción de gracias hacia nuestro Padre Celestial como el soberano de nuestra vida. Ahora, los salmos pueden también traducirse hasta de 4 maneras, como poder comprenderlas en sus diferentes formas, porque recordad, son poesías. Una de las formas es el paralelismo, donde combinan palabras. Entre ellas podemos decir: alaba alma mía al Señor, y puede ser el paralelo con: alabe todo mi ser al Señor. Alma mía, todo mi ser alabe al Señor. Se pueden usar imágenes. Por ejemplo, la lección presenta que Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Una figura es que estamos bajo sus alas de nuestro Dios. Verá, alas. Hay una forma de decir: aquí estoy para cuidar, para proteger. También están los merismos, ¿verdad? Que aplican desde un concepto pequeño, voy a poner figuras pequeñas para presentarlos algo mucho más grande. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: aquel que se deleite en Jehová de día y de noche, verá, bienaventurado aquel hombre. Entonces, donde nos habla de que no solo es en la mañana, a primera hora o al finalizar, sino es todo el día, todo el tiempo, o como cuando denota diciendo: día y noche clamo a ti, como decir sin cesar, en todo tiempo, Señor, voy a clamar tu nombre, ¿verdad? Esos son merismos. Y el juego de palabras, ¿verdad? Y como es utilizado en el Salmo 96, 4 y 5, cuando allí se crea un juego de palabras para transmitir el mensaje de que los dioses de las naciones solo aparentan ser Elohim, ¿verdad? Aparentan ser dioses, pero en realidad no son más que Elilim, que son ídolos. O sea, se presenta esos dos juegos de palabras, Elohim y Elilim, dioses, pero no son dioses realmente, el Dios poderoso, solo son ídolos. Elilim, juego de palabras, ¿verdad? Y así hay muchas figuras que podemos nosotros encontrar en sus diferentes traducciones de estos salmos que son poesía. Bueno, vamos a ir a nuestro penúltimo punto, nuestra penúltima sección, y nos presenta que los salmos, aparte de ser salmos de alabanza, también son salmos de
oración. Cuando nosotros leemos los diferentes salmos, voy a poner un caso. El Salmo 5:2 y el Salmo 84:3 presentan esas palabras de clamor. Dios mío, Señor, Rey mío. O como el Salmo 5:1, el 39:12, el capítulo 25:18, el capítulo 102:2 y el capítulo 6:4, donde se usan las palabras: escucha, oye mi oración, mira, respóndeme, líbrame. De tal modo que estos salmos que se presentan en un formato de alabanza, también son oraciones de estos salmistas, de estos autores, compositores, que cuando claman a nuestro Dios expresando una alabanza, también son oraciones y se utiliza ese término de Señor mío, Dios mío, escucha mi oración, a ti clamo, a ti ruego, líbrame. De tal modo que podemos también utilizar estos salmos para clamar a nuestro Dios, para orar a nuestro Dios, como el Salmo 5, por ejemplo. Escucha, Señor, mi oración. De mañana oirás mi voz. A ti solo clamaré. O el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de muerte, de sombra, en dolor, angustia, tú estás conmigo. Es un salmo de alabanza, pero también puede ser un salmo de oración. De tal modo que estos salmos, en medio de el dolor, de la aflicción, de la angustia, cuando hay esperanza, cuando hay regocijo, júbilos, podemos también nosotros alabar a nuestro Padre Celestial. Podemos también expresar un cántico. Tenemos un Dios único, soberano, justo y misericordioso. Él está presto para ayudarnos en nuestras debilidades, para poder interceder. De hecho, dice el libro de Romanos 8, 26 y 27 que el Espíritu está listo, con gemidos ardientes, está dispuesto a venir a ayudarnos y a socorrernos. Esta es la oportunidad para que podamos leer un salmo y hacerle un momento especial de comunión con nuestro Dios. Vamos a nuestro último punto, el sexto, la última sección que dice el mundo de los salmos. Este punto me llamó la atención bastante porque muchas veces nosotros limitamos a Dios. Decimos, Dios, ¿dónde estás, Dios? Es que Dios, tú estás allá en el tercer cielo. ¿Qué tan lejano está allá? Pero no es así. Dios está en todo tiempo con nosotros. En cualquier lugar donde nos encontremos, Él está. No podemos limitar a nuestro Dios. No podemos enfrascarlo y decir, Dios es solo para este tipo de actividades, en estas situaciones. Pero cuando estoy en mi dolor, no está Dios. O cuando estoy en esta situación, no. Mire, si nosotros leemos estos salmos, vamos a encontrar que Dios siempre es un Dios presente, no un Dios ausente. El Salmo 16:8 presenta a un Dios que debe ser primero en todo momento. El Salmo 44:8 y el 57:2 presenta un Dios que está en todo tiempo con nosotros. El Salmo 47:1 al 7 y el 82:8 presenta que Dios está sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Él es Dios. El Salmo 121:7 y el 46:1, así como el 62:8, presenta que Dios es nuestro pronto refugio. Hermanos, la centralidad del libro de Salmos es la adoración hacia nuestro Dios. El punto focal de Salmos es exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. Mire, el salmista es consciente de que la morada de Dios está en los cielos, que Él habita allá en Sión, en el santuario celestial, pero también el salmista es consciente que Dios está con nosotros. Por eso cuando clama diciendo en los diferentes salmos, Señor, mi pronto auxilio, mi pronto socorro, Señor, sé conmigo. O como ese Salmo 91:11, el cual dice que por causa de ti Dios envía sus ángeles para poder cuidarnos, para estar velando nuestro caminar, nuestro vivir diario. Dios está con su pueblo, Dios está con nosotros. ¿Será que usted tiene alguna experiencia especial, alguna ocasión en la que ha encontrado que los salmos le ha ayudado de manera directa por alguna situación que estaba pasando? Le ha ayudado el salmo cuando estaba afligido, cuando estaba con tristeza y leyó este salmo
y sintió paz en su corazón porque vio allí que Dios está con usted. Yo no sé qué experiencias hay, pero Dios sigue actuando. Dios sigue en medio de su pueblo. Yo no sé qué luchas podamos estar enfrentando en este tiempo. Yo no sé cuáles son las situaciones que pueda usted estar atravesando en su hogar, en su trabajo, en su comunidad, en su iglesia o con usted mismo. Lo cierto es que nuestro Dios es fiel a sus promesas y Él está dispuesto a venir a socorrernos. Levante su mirada, alce su vista hacia el cielo. Hay un Dios que está siendo el soberano, el todopoderoso. Él está dispuesto a escucharlo. Apreciado hermano, esta lección nos ha introducido para ver todo lo que vendrá a lo largo de este trimestre. Le animo a que podamos estudiar su palabra, a que podamos tener esa oportunidad de encuentro con Cristo Jesús, pero sobre todo a vivir esa experiencia real en nuestra vida de que estos salmos están siendo de edificación para nuestro vivir diario. Nuestro Dios, hermano querido, lo bendiga y sea siempre con usted, y el Todopoderoso pueda fortalecer su vida. Vamos a orar para finalizar nuestro estudio que hemos tenido de la lección de escuela sabática. Amado Dios, bendito y alabado siempre sea tu nombre. Toda gloria y honra sean siempre hacia ti. Te suplicamos que conforme tus misericordias sigas guiando nuestra vida en ese camino para vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros oyentes, de nuestros amigos que visualizan este video, de nuestros hermanos, que la presencia de tu Santo Espíritu pueda abrazarlos y que podamos tener en medio de momentos de aflicciones, de dificultades, angustias o también de regocijo, de alegría, siempre un salmo, un cántico para entonar a tu nombre y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Sigue con nosotros, guiando nuestra vida y nuestro caminar diario. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.